¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. En efecto, estamos aquí siendo testigos de cómo fluyen los resultados oficiales preliminares. Todavía el manejo de los resultados es incipiente, habrá que esperar a que los números se vayan consolidando. Algunos magistrados que recorren estos pasillos nos han dicho que cuando eso sea, saldrán a ofrecer una conferencia de prensa. Pero antes de ir a ocuparnos en esa materia, estamos con Juan Carlos Zapata de la Fundación para el Desarrollo, quien nos habla de temas importantes, vitales para el país, una vez superado este proceso electoral, al menos en su primera fase. Juan Carlos Barajas. Jaime, ¿cómo estás? Juan Carlos, bienvenido. Juan Carlos, para poner en contexto a las personas, la Fundación para el Desarrollo, además del tema electoral de hoy, ya lleva un trabajo previo en beneficio de Guatemala. Así es, pues muchísimas gracias, Jaime, Juan Carlos y a todos los que nos ven a través de Azteca Guate. Pues la verdad que en Fundesa hemos venido trabajando diferentes iniciativas para poder fortalecer las acciones desde la política pública. Aquí estamos hablando de temas de prosperidad, de solidaridad, de seguridad, pero también de fortalecimiento institucional. Y como tal, hemos visto en esta elección un proceso muy participativo, donde los guatemaltecos realmente salimos a las urnas. Fue, como se ha dicho en los diferentes hashtags, manifestamos votando, y esto pues fue un gran logro para el país. Luego de que se tenía pues ciertas dudas de cómo iba a estar el proceso electoral, la verdad que superó todas las expectativas. Lo que vemos es una ciudadanía empoderada que salió a ejercer su voto, y lo que esperamos ahora con los resultados, pues realmente que se dé un proceso de largo plazo. Sabemos que hay algunas acciones que como país tenemos que seguir avanzando, como la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Antes de pasar a ese punto, Juan Carlos, ¿qué fue lo que ustedes encontraron en el monitoreo electoral? ¿Cuáles, digamos, fueron las incidencias? Que tengo bien claro que no empañaron una jornada cívica, pero ¿qué fue lo que registraron? Bueno, pues como parte de las acciones que de Fundesa hace a través de la iniciativa Mejoremos Guate, hemos trabajado de la mano con una organización de la sociedad civil que se llama Guatemala Visible, y ellos generaron una aplicación para teléfonos inteligentes. ¿Y les dijeron? Y lo que veíamos es que primero pues había mucho acarreo de votos, sabes, el traslado de personas que muchas veces ha venido trabajando en todo este proceso. Por el otro lado, en algunos incidentes de personas que llegaban a tomar fotografías de lo que estaba ocurriendo en los centros de votación, incluso algunas personas que hubo que retirarlos de los centros porque estaban tomándole fotos a las papeletas. Y por supuesto nunca falta aquellas personas que quieren votar con doble identificación o que intentan llegar a las urnas cuando ya han ejercido su voto en otro centro. Excelente. Juan Carlos. Juan Carlos, de todo esto, ¿las propias personas les fueron informando a ustedes? ¿Ustedes verificaron, acudieron ahí? Así es, como es información muy rápido, porque el ciudadano puede enviarlo a través del teléfono inteligente. Entonces nosotros ya enviamos estos reportes al Tribunal Supremo Electoral para que ellos pues ya puedan corroborar y por supuesto actuar con las autoridades correspondientes. En algunos casos pues se tuvo que llamar a las autoridades, a la Policía Nacional Civil, para que retirara a esas personas. Muy bien, ya la autoridad se encargará de resolver estas inquietudes y quejas. Así es. Que insisto, no la jornada cívica de la que fuimos testigos el día de hoy. Ninguna forma. La verdad que vimos un proceso muy fuerte, muy participativo, en donde realmente ha habido una participación de los guatemaltecos muy activa. Juan Carlos, hay que pensar en el futuro, de cara a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que más les preocupa en términos de políticas públicas y particularmente lo que decías de una reforma electoral? ¿Qué necesita Guatemala en este sentido? No sé si acotar la reelección, no sé si transparentar aún más el uso de los recursos y auditar con lupas mucho mayores a los candidatos. ¿Qué es lo prioritario? Bueno, hay tres acciones fundamentales que buscamos con los criterios con los cuales se tiene que evaluar la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Primero, que sean acciones que realmente reduzcan la corrupción, es decir, que el financiamiento privado esté mejor regulado. Segundo, que se pueda fortalecer la participación democrática dentro de los partidos políticos. Y tercero, y aquí es muy importante todo lo que se pueda trabajar para que haya mayor apertura. Y aquí lo que estamos hablando es que los partidos políticos, cuando tienen personas que se postulan, especialmente candidatos a alcaldes o a diputados, pues también hay una mayor competencia dentro de los partidos políticos para que realmente sean más representativos de la ciudadanía. Juan Carlos, el contexto donde se da la elección del día de hoy, ¿va a empujar estos cambios? ¿Va a acelerar los cambios?
Pues lo que vemos es una presión ciudadana. Los guatemaltecos hemos salido a manifestar a las calles. Eso ha sido muy importante, pero no tiene que quedarse luego de las elecciones. Sabemos que muy probablemente va a haber una segunda vuelta, pero posterior a eso los guatemaltecos tenemos que seguir exigiendo para que la reforma a la ley electoral de partidos políticos y la reforma a la ley de servicio civil, que es otra muy importante, para que realmente tengamos funcionarios que sean evaluados bajo criterios de meritocracia a la hora de poder escoger cargos en la elección pública, pues realmente las personas puedan seguir manifestando para que estas reformas a ambas leyes puedan aprobarse en el Congreso de la República. Le aclaro a nuestros televidentes que estoy en medio de un par de Juan Carlos, uno de apellido Barajas y otro de apellido Zapata, por eso de pronto la confusión. Pero Juan Carlos, ¿qué es lo que están previendo ustedes de cara a una eventual segunda vuelta? ¿Qué le demandarían específicamente a los candidatos que llegasen a enfrentarse en esa segunda ronda electoral? Bueno, primero sabemos que el país tiene una coyuntura política muy fuerte. Cualquier candidato que llegue, pues realmente su legitimidad va a estar de alguna forma medida por la ciudadanía, porque ha estado manifestando desde abril que queremos reducir la corrupción en Guatemala, y eso es uno de los factores sobre los cuales cualquier candidato que pase y que gane la segunda vuelta, pues realmente se va a tener que enfrentar a eso. Segundo, las acciones que como país tenemos que hacer para continuar generando más empleos formales. Sabemos que cada año pues entran alrededor de 150,000 personas entran a la fuerza laboral, de las cuales únicamente 25,000 personas están encontrando un empleo formal. Entonces necesitamos alrededor de 1.5 millones de empleos en los próximos 10 años para que realmente podamos salir adelante. La población quiere más empleos, también quiere más seguridad. Sabemos que tenemos una tasa de homicidios de 31 homicidios por cada 100,000 habitantes, todavía bastante alto. Vemos mucha percepción de inseguridad y por supuesto extorsiones. Así es que esos son de los temas prioritarios que como país tenemos que enfocarnos. Juan Carlos, ¿el impulso ciudadano en esta elección va a alcanzar para exigir que se cubran todas las necesidades que acabas de enumerar? Lo que vemos es que estos últimos meses han sido claves la participación ciudadana, el movimiento de los jóvenes, de cómo han a través de las redes sociales generado mecanismos para una manifestación mucho más fuerte en frente de las instituciones responsables. Así es que esto debe continuar para que realmente las reformas legales que se necesitan que pasen por el Congreso, como lo es la ley electoral y de partidos políticos, la reforma a la ley de servicio civil y por supuesto la reforma al sistema de justicia, que es otra de las acciones importantes que como país necesitamos, pues tenemos que seguir trabajando para que todos los guatemaltecos sigamos empoderados en este proceso. Juan Carlos, vemos sin embargo también un Congreso muy pulverizado, atomizado, muy confrontado en ciertas posiciones. ¿Cómo consensuar todas estas iniciativas en un solo proyecto? Me imagino que debe ser un trabajo de política muy fino, muy contundente y sobre todo que será muy laborioso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vemos que hoy por hoy existen alrededor de 60 diputados que no se están reeligiendo. Va a ser con ellos que tenemos que trabajar para que ellos dejen un legado al país, realmente convencerlos de que Guatemala necesita su voto de manera positiva para los cambios que se necesitan para poder fortalecer las instituciones, y por supuesto con aquellos que sí se reelijan o con aquellos diputados que entren nuevos, pues también empezar a trabajar para que las reformas se puedan continuar a partir del próximo gobierno. Tenemos una ventana de oportunidad entre la segunda vuelta y la toma de posición el 14 de enero a las 14 horas. Entonces ese tiempo va a ser clave para poder acelerar ciertos procesos que como país necesitamos, especialmente en el tema de fortalecimiento de las instituciones del país. Juan Carlos, ese tiempo entre la segunda vuelta y la toma de posesión, que son apenas unos meses, ¿alcanza para que este acelerador que quieren poner llegue a fondo y se concrete en algo? Lo que hemos visto es que cuando el Congreso se reúne bajo la presión ciudadana hay
voluntad política para tomar decisiones difíciles. Lo vimos cuando se produjo la renuncia de la vicepresidente, sí, porque fue realmente un proceso que llegó hasta el Congreso, y por supuesto cuando se le retiró la inmunidad al expresidente Otto Pérez Molina. Así es que hemos visto un Congreso que cuando realmente se necesitan hacer cambios importantes para el país, hay acción. Pero sí se necesita una ciudadanía empoderada que le dé seguimiento a estos temas y que no creamos que con la elección ya logramos todo el objetivo. Este solo es un proceso y, como han dicho en las redes sociales, esto apenas empieza. Pero me preocupa una cosa, porque también hubo quien dijo los legisladores no pueden darle la vuelta a la ciudadanía, sobre todo porque vienen las elecciones. Así es. Y que esa presión de cara a la jornada electoral los habría hecho también actuar. Pero después de la jornada electoral quizá ya no tengan esa obligación de ver a los electores o ver a los ciudadanos y de pronto se hagan de la vista gorda. Insisto en el punto, ¿cómo concretar con los legisladores una reforma y eventualmente qué papel tendría que tomar el nuevo presidente o la presidenta de este país? Bueno, en el caso de los legisladores estamos claros que hay acciones que desde la sociedad civil se tienen que trabajar de manera organizada. Hemos venido trabajando un movimiento ciudadanos contra la corrupción, en donde están participando alrededor de 27 organizaciones de diferentes sectores. Ahí hay personas desde movimientos de jóvenes, sector empresarial organizado, sociedad civil, que hemos venido trabajando para precisamente fortalecer el proceso de acompañar el cabildeo ante los diputados. Y ahí va a ser clave el que vean a una sociedad civil de manera unificada pidiendo estos cambios. Por el otro lado, pues también va a ser importante que la persona que gane la segunda vuelta electoral, porque como bien hemos visto, en Guatemala es muy difícil que gane una persona en primera vuelta por la cantidad de votos que necesita. Pues lo que vamos a tener que trabajar son muchas alianzas entre diferentes partidos políticos para que se puedan generar a la hora de la toma de posición el próximo año los consensos para que estas reformas puedan entrar en el Congreso. Juan Carlos, había quien le apostaba que con el contexto político que hay en Guatemala pudiera haber menor participación en las urnas. Vemos, felizmente, todo parece indicar que esto no es así. La participación fue copiosa. ¿Cómo hacer para que este impulso que hay ahorita no se quede en el camino de la segunda vuelta, no se duerma con los tiempos largos de los procesos judiciales, por ejemplo? Bueno, lo que hemos visto es que Guatemala tiene una población muy joven. Alrededor del 70% de la población tiene precisamente menos de 30 años. Entonces, son esos jóvenes entre 18 y 30 años que ahora están activados, empoderados a través de las redes sociales, los que pueden empezar a promover ese cambio. Y lo hemos visto desde abril, las marchas, las manifestaciones, sí, todas han sido a través de las redes sociales como se han convocado. Entonces, esa participación de la juventud va a ser determinante en los procesos que se tienen que trabajar de cara al próximo gobierno para poder pasar las reformas en el Congreso. A mí me gusta decirle desde México que vivimos o hemos observado una primavera guatemalteca. Así es. Porque renunció un presidente, o por lo menos abandonó el Palacio Presidencial sin necesidad de un golpe de Estado, como se registró en la región latinoamericana a lo largo de muchísimas décadas. Ahí están los casos en los 80, en los 90, incluso todavía la década pasada. El caso es cómo canalizar esa fuerza social en estos canales institucionales, valga la redundancia. ¿Tiene la política los espacios necesarios para que esa voz vaya más allá de las calles, de las plazas públicas, de los jardines y puedan participar, por ejemplo, como candidatos independientes? ¿Sería uno de los puntos a discutir en una eventual reforma electoral? Es un proceso que deberá discutirse dentro de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Hemos visto incluso en algunos casos en México cómo pues ya candidatos independientes importantes como en Nuevo León pues ganaron elecciones. Claro. Pero importante que Guatemala en estos momentos está siendo vista como ejemplo, y veíamos pues ya algunas publicaciones tanto de diarios internacionales que han puesto a Guatemala en la lupa para verlo como un ejemplo y que la ciudadanía realmente se ha ido empoderando. Ahora, esto lo que tiene que pasar es que el próximo presidente de la República va a tener que llegar a algunos consensos sobre reformas que son trascendentales para el país. Una de ellas, y que es de las más difíciles,
es la reforma a la Constitución, específicamente en el tema de reforma al sector justicia. No podemos hablar de un sistema de justicia independiente si los magistrados solo duran 5 años en el cargo, con muchas relaciones políticas sobre las cuales tienen que tomar decisiones muy difíciles. Y por el otro lado, el sistema de comisiones de postulación, que ha hecho que universidades incluso no tengan alumnos en sus carreras de derecho con tal de participar en los procesos de comisiones de postulación. Muy bien. Entonces, eso es de lo más complicado en este proceso. Juan Carlos, muchísimas gracias por estos comentarios que nos plantean un mapa con mucho mayores brújulas respecto a lo que se ha resuelto el día de hoy, pero también a lo que viene, ¿no, Juan Carlos? Claro, Juan Carlos, antes de pasar ya en un momento más a una conferencia de gobernación, te pregunto, insistiendo en el punto de Jaime, ¿los políticos en Guatemala hoy están a la altura de las exigencias de la población? Bueno, pues creo que todavía no. Primero, pues felicitar a la población guatemalteca por haber salido a las calles a votar, y creemos que lo que logremos con mantener la presión social en los políticos, porque lo que ocurre es que los guatemaltecos salimos a votar y luego nos vamos a nuestras casas y olvidamos la política. Y eso es un proceso de fortalecimiento de las instituciones, en donde los partidos políticos deberán continuar fortaleciéndose, como lo hemos visto con otras instituciones. Y deberán renovarse, adecuarse a la nueva exigencia. Así es, tenemos que trabajar todos juntos como ciudadanía para tener partidos políticos mucho más fuertes, mucho más participativos y con instituciones más democráticas. Solamente como un punto de referencia para nuestros amigos, digamos que, ¿cuál es la vida política o la vida en activo de alguien que participa en política? De pronto en México hemos visto que esa generación se extiende por 20 o 30 años. En algunos casos es muy similar, y eso es lo que tenemos que ir cambiando. O sea, no se renuevan los personajes que toman decisiones, que están en el Congreso. Hay personajes que han tenido hasta 20 años ya dentro del Congreso. Entonces, esos son las personas que ya la ciudadanía está diciendo, miren, hay que cambiarlos. Y esa es una de las exigencias, el no permitir la reelección continua, es decir, que solo haya una reelección de candidatos a diputados y alcaldes, porque hemos visto alcaldes que se dedican a la política y luego empiezan a meter a toda su familia. Tenemos esposas, hijos, nueras que participan en la parte política, y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Como si fuera un cargo vitalicio. Así es. De pronto nosotros también lo hemos visto con algunos líderes sindicales. Totalmente. No sé si sea también el caso de Guatemala. Vemos en el caso de los sindicatos, especialmente los sindicatos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que son de los dos más fuertes, al igual que en México, que hay líderes muy fuertes, de los cuales la población también está pidiendo que haya una renovación en sus filas. Los jóvenes que participan, deberán de participar en política, ¿corresponderán a este nuevo tejido social? Me decías hace un momento, nos contabas, 70% de la población en Guatemala es joven. Yo abono, el 46% de quienes podrían votar tenían 35 años o menos. Así es. Tenemos 10 segundos para responder. Bueno, pues muy brevemente, el teléfono inteligente en Guatemala hoy por hoy tiene una cobertura de 35%. Eso va a ir cambiando en los próximos años, y eso va a generar mucha más información a la ciudadanía para que estén más empoderados. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos contigo a nuestros estudios, Joaquín. Estamos en contacto, volvemos más adelante con más información desde este centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, Jaime, y gracias también a los tocayos, como se les dice aquí a las personas del mismo nombre, Juan Carlos y Juan Carlos. Vamos ahora